La diferencia entre un volante convencional y un volante bimasa está evidentemente en su efecto. Un volante motor convencional se compone de una pieza maciza para reducir vibraciones de motor. El resto se traslada al disco de embrague, el cual se encarga de amortiguar otro rango de vibraciones limitado a través de su sistema de torsión. Un volante bimasa se compone de dos masas, donde la masa secundaria gira en ambos sentidos con respecto a la masa primaria. El amortiguador de torsión está integrado en el interior de volante de bimasa. Por lo general, en estos casos se emplea un disco de embrague sin amortiguación de torsión. Un modelo especial es el Damped Flywheel Clutch, cuya abreviatura es DFC. Este volante bimasa compacto es una unidad de montaje de volante de bimasa que viene premontado con el disco de embrague y plato de presión. Un motor de combustión interna genera las oscilaciones torsionales en la cadena cinemática. En la ejecución con volante convencional y discos de embrague con amortiguador de torsión, las oscilaciones torsionales se transmiten al ralentí en su mayor parte sin filtrar a la transmisión. El volante de doble masa filtra las oscilaciones torsionales con su sistema integrado de resortes, amortiguación y las absorbe casi por completo. Un volante de doble masa estándar consta de la masa primaria asignada al motor con la corona dentada para el arranque y la masa secundaria para el lado de la transmisión con ranuras de ventilación para la evacuación del calor del embrague. Las dos masas están unidas entre sí mediante un sistema de resortes, amortiguación y colocadas de manera que puedan girar en sentidos opuestos mediante un rodamiento de bolas o un cojinete de deslizamiento. La masa primaria se atornilla de modo firme al cigüeñal. De esta forma, junto con la cubierta de la masa primaria, se forma una cavidad para el sistema de amortiguación de resortes. Los muelles de arco son la pieza angular de cada volante de doble masa. Estos se encuentran en los alojamientos internos deslizantes. Los alojamientos deslizantes garantizan una buena conducción de los muelles de arco. Además, una carga de grasa especial reduce el rozamiento entre los muelles de arco y los encajes deslizantes. La transmisión del par se realiza a través de la masa secundaria del volante, que a su vez está encajada al final del recorrido de los muelles de arco. El embrague se atornilla a la masa secundaria del volante. En un volante bimasa estándar, la masa secundaria puede girar sin mayores esfuerzos algunos milímetros con respecto a la masa primaria, hasta el punto en el que comienza la tensión de los muelles de arco. Este ángulo recibe el nombre de ángulo de incidencia. Algunos volantes bimasa montan un dispositivo de fricción adicional denominado como disco de mando de fricción. El disco de mando de fricción posee un ángulo de incidencia, es decir, el rozamiento adicional aparece primero en ángulos de giro mayores y causan en funcionamiento una amortiguación adicional, por ejemplo, al arrancar o cambios de carga. También en el volante bimasa con disco de mando de fricción, la masa secundaria puede girar con un brazo de palanca sin mayores esfuerzos algunos milímetros contra la masa primaria. Según la posición en la que se encuentra el disco de mando de fricción en el volante de doble masa, se nota y se escucha al girar un tope brusco. Hágase una idea del estado del volante bimasa antes de volverlo a montar. Aquí puede ver un volante bimasa con un gran rodamiento de bolas. Compruebe el volante bimasa en la zona del rodamiento por si hubieran pérdidas de grasa y decoloración provocada por motivos térmicos. En el volante bimasa con rodamiento pequeño de bolas, también debe comprobarse si existen pérdidas de grasa y decoloración provocada por motivos térmicos en la zona del rodamiento.
En los volantes bimasa con un anillo transmisor para las RPM del motor, los dientes no deben estar dañados ni deformados. Los volantes de doble masa de la generación más reciente están equipados con un cojinete de deslizamiento. Compruebe si existen daños en el propio cojinete, por ejemplo, juego interno radial demasiado grande. La superficie de fricción no puede presentar estrías ni grietas. Compruebe si existe decoloración por motivos térmicos en zonas internas de la masa secundaria. Del mismo modo, examine las zonas exteriores del volante bimasa. La corona de arranque está unida por soldadura o embutida en caliente en un bimasa. Compruebe que esté fijamente asentada y que sus dientes no estén dañados. En la parte posterior del volante bimasa se encuentran las cubiertas de sellado. Estas no siempre están accesibles en todos los volantes bimasa. Compruebe aquí si existen pérdidas de grasa por las cubiertas de sellado o en los orificios externos. Los contrapesos de equilibrado están posicionados en el lado posterior. Generalmente están unidos por soldadura a la masa primaria. Compruebe que dispone de todos los contrapesos y que estén fijamente sujetos. Los contrapesos, en el caso de que se hayan desprendido, se reconocen por los puntos visibles de soldadura. También existen volantes bimasa sin contrapesos de equilibrado. Estos están equilibrados mediante rebaje de material. Cada volante bimasa dispone de un llamado juego de inversión. Sin embargo, el juego de inversión no debería ser demasiado grande de modo que la masa primaria no se golpee contra la masa secundaria. El juego radial en un volante bimasa con cojinete de deslizamiento puede apreciarse sin un dispositivo especial de medición, únicamente mediante comprobación visual y evaluación del juego. En una pieza nueva el juego radial es de aproximadamente 0,04 milímetros. La movilidad axial de la masa secundaria solo está disponible en los volantes de doble masa con un cojinete de deslizamiento. Las grietas en la superficie de fricción indican que el embrague está desgastado. Provienen del remachado del forro del disco. En dicho caso, debería cambiar el volante bimasa. La existencia puntual de manchas grises, llamadas hotspots, no se considera un criterio para cambiar el volante bimasa. En este caso, la existencia de un gran número de manchas grises tampoco representa ningún problema. El funcionamiento del volante bimasa se da igual que antes. El volante bimasa debería cambiarse siempre que haya grietas evidentes en la superficie de fricción.
En primer lugar, compruebe si la superficie de fricción presenta decoloración. Una decoloración dorada-amarilla puede verse aquí en la zona del remachado. Indica una carga térmica media. La decoloración de las almas, aquí azul y lila, es un signo de carga térmica elevada. En ese caso debería medirse la cavidad. Los desgastes ligeros generados por el arranque son normales. Sin embargo, en este caso los daños en la corona dentada requieren que se cambie el volante de doble masa. Los dientes deformados en el anillo transmisor RPM perjudican a la marcha del motor. Es normal que surjan pequeños rastros de grasa en los orificios o cubiertas de obturación. Si en el alojamiento del embrague aparecen cantidades de grasa de aproximadamente 20 gramos o más, cambie el volante de doble masa. No debe volverse a montar un bimasa que se haya caído. Además de los daños visibles, puede haber daños en el rodamiento o en otros componentes que, después de volverse a montar y ponerse en funcionamiento, puedan provocar una avería prematura del bimasa. Asegúrese de que están todos los pasadores guía para el plato de presión del embrague. Los pasadores guía no deben estar oprimidos en el bimasa, puesto que existe el peligro que interfieran con la masa primaria. Si se emplean tornillos demasiado largos para la fijación del embrague, pueden estos golpear con la masa primaria y producir en el vehículo mucho ruido o una avería del bimasa. No está permitido planificar, rectificar la superficie de fricción del bimasa. No lave el volante bimasa en una máquina lavapiezas. El agua entraría en el volante bimasa e inutilizaría la consistencia de la grasa. Tampoco emplee limpiadores de alta presión, chorros de vapor, aire a presión, sprays de limpieza. Limpie la superficie de fricción únicamente con un trapo humedecido con un detergente lipolítico. Ningún detergente debe alcanzar el interior del volante bimasa. Emplee siempre tornillos de fijación originales, nuevos, y respete las instrucciones de apriete prescritas por el fabricante del vehículo. En los motores con sensores de RPM que reciban su señal en el volante bimasa, debe tenerse en cuenta la distancia correcta entre los sensores de RPM y el perno transmisor o el anillo transmisor.